Los que puedan ponerse de pie, nos ponemos de pie y vamos a escuchar el llamado a la adoración que el Señor nos hace, el cual está basado en el Salmo número 149. Salmo número 149. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 9, que es todo el Salmo. Entonces, Salmo 149 dice así: Aleluya, alabado sea el Señor. Canten al Señor un cántico nuevo, alábenlo en la comunidad de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, que se regocijen los hijos de Sión por su Rey. Que alaben su nombre con danzas, que le canten salmos al son de la lira y el pandero. Porque el Señor se complace en su pueblo, a los humildes concede el honor de la victoria. Que se alegren los fieles por su triunfo, que aún en sus camas griten de júbilo. Que broten de su garganta alabanzas a Dios, y haya en sus manos una espada de dos filos, para que tomen venganza de las naciones y castiguen a los pueblos, para que se sujeten a sus reyes con cadenas, a sus nobles con grilletes de hierro, para que se cumpla en ellos la sentencia escrita. Esta será la gloria de todos sus fieles. Amén. La palabra del Señor sea con ustedes, hermanos. Vamos a alabar a nuestro Señor entonando la letra del Salmo número 8. Salmo número 8. Cuán grande es tu nombre en todo el orden, en la creación. Tu majestad que exhibes en los cielos, la has demostrado con tu gran poder. Tu fortaleza la has fundado así, de bocas limpias de bebés, de los que maman con su ansiedad y hacen callar al vengador. Al contemplar los cielos tan inmensos que con tus manos has creado bien, la luna de innumerables mundos y las estrellas de tu producción. ¿Qué es el hombre para que de memoria tengas, digo yo? Ni el Hijo de Hombre para que al fin te dé su auxilio sin cesar. Menor que Dios y que ángeles le has hecho, al rebajarle en su sitial de honor, mas coronaste-lo de eterna gloria, con todo lustre como Dios y Rey. Y así lo hiciste tú enseñorear en toda la obra hecha por ti, poniendo todo el plano inferior debajo de sus pies, Señor. Ovejas, bueyes, todo lo que existe, lo mismo que aves y otros seres más.
también las bestias que en el campo viven, igual que peces en profundo mar. Y todo cuanto el hombre puede ver por los senderos de la mar, son todos ellos obra de Yahvé. Cuán grande es Dios, el Creador. Amén. Amén. Participemos de recibir la gracia de nuestro Señor, hermanos, y vamos a tomar lectura de Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17. Y todos sabemos que se refiere al resumen de la ley moral que el Señor dio a su pueblo para que su pueblo entienda cómo debe vivir en relación a Él y en relación a su prójimo. Éxodo capítulo 20, del versículo 1 al versículo 17. Podemos leerlo de manera antifonal, es decir, yo leo un versículo, el primer versículo, y ustedes el siguiente. Y dice así: Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No uses el nombre del Señor tu Dios en vano. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Trabajarás 6 días y harás en ellos todo lo que tengas que hacer. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y que descansó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, No cometerás adulterio. no hurtarás, No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás a su esposa, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni a su buey, ni a su burro, ni nada que le pertenezca. Amén. 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 Hermanos, hemos dado lectura a este resumen de la ley moral que el Señor dio a su pueblo. Vamos a orar al Señor para confesar nuestros pecados. Señor eterno, Padre nuestro, hemos leído los mandamientos que tú diste a tu pueblo desde la antigüedad. Y nosotros, Señor, también somos conscientes delante de ti que te ofendemos muchas veces, Señor, en palabras o en acciones o en omisiones a tu ley. Y por eso, Señor, al estar aquí reunidos, un grupo de tus hijos, para adorarte y alabarte, como dice tu palabra, lo debemos hacer en espíritu y en verdad. Y confesamos delante de ti, Señor, nuestras ofensas, nuestros pecados,
nuestra omisión que hemos tenido de tu palabra. Y lo hacemos, Señor, porque reconocemos que eso es una ofensa, es un pecado delante de ti. Y lo confesamos, Señor, implorando tu misericordia y tu perdón. Y lo hacemos, Señor, confiando en Jesucristo, en su obra y su sacrificio que hizo por nosotros. Recibe nuestra confesión, Señor, porque lo hacemos sinceramente delante de ti. En Cristo Jesús oramos así. Amén. 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 Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en Isaías, en el capítulo número 53, en el Antiguo Testamento. El libro del profeta Isaías, en el capítulo número 53. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Y también los versículos 10 y 11. Escuchemos la declaración del perdón que la palabra de Dios refiere para aquellos que confiesan sinceramente su pecado al Señor. Isaías 53, versículo 3, 4 y versículo 10 y 11 dice así: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros no lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Versículo 10. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Amén. Amén. Alabemos a nuestro Señor entonando el Salmo número 103. ¿Cuál? Sorry.
Vamos a orar. Padre, Dios bendito, Señor nuestro, ahora que nos disponemos a escuchar tu palabra, Señor, te pedimos tu ayuda. Padre nuestro, rogamos tu dirección. Te pedimos la iluminación de tu Espíritu Santo, Señor, para que al leer tu palabra y al meditar en ella, seamos por ti, Señor, dirigidos, orientados, iluminados, Señor. Nuestra mente, nuestro pensamiento, Señor, sea advertido, alertado, consolado, desafiado, para obrar, Señor, para vivir conforme a tu bendita palabra. Padre nuestro, rogamos tu ayuda, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el Antiguo Testamento, en el Salmo número 2. Salmo número 2. Y en el Nuevo Testamento vamos a leer en la epístola de Judas. No es muy conocido este libro, es el penúltimo libro de la Biblia. Está antes de Apocalipsis. En la versión digital simplemente ponemos Judas y no nos preocupamos por la ubicación. Vamos a leer en la epístola de Judas y entonces tomamos lectura en el Antiguo Testamento, en el Salmo número 2, y dice así: ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y dicen: hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El Rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende y en su furor los intimida y dice: he establecido a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Pídeme, y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Las gobernarás con puño de hierro. Las harás pedazos como vasijas de barro. Ustedes, los reyes, sean prudentes. Déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor. Con temblor ríndale alabanza. Bésenle los pies, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan refugio. Y pasando al Nuevo Testamento, leemos en la epístola de Judas. Y dice así, versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los que son amados por Dios el Padre, guardados por Jesucristo y llamados a la salvación, que reciban misericordia, paz y amor en abundancia. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. El problema es que se han infiltrado entre ustedes
ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Aunque ustedes ya saben muy bien de todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían, y a los ángeles que no mantuvieron su posesión de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellas inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. De la misma manera, estos individuos, llevados por sus delirios, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo que el Señor te reprenda. Estos, en cambio, maldicen todo lo que no entienden, y como animales irracionales, lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Ay de los que siguieron el camino de Caín. Para ganar dinero se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua, llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Son violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. También Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. Estos individuos son refunfuñadores y criticones, se dejan llevar por sus propias pasiones, hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. Ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna. Tengan compasión de los que dudan. A otros, sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado
aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo, al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de nuestro Señor Jesucristo, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Amén. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Exhortemos alabemos, exaltemos a nuestro Dios, entonando Apocalipsis capítulo 5, versículos 3 al 5, gloria por siempre. Gloria por siempre al Cordero de Dios, a Jesús el Señor, el León de Judá, la raíz de David, que ha vencido y el libro abrirá. Gloria por siempre al Cordero de Dios, a Jesús el Señor, el León de Judá, la raíz de David, que ha vencido y el libro abrirá. Los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, le adorarán y proclamarán: Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Amén. Tomen asiento, ¿verdad? Quisiera invitarles otra vez a abrir sus Biblias en el libro de Judas y vamos a meditar en los versículos 20 y 21. Sabemos que hubo un Judas Iscariote, pero también sabemos que hubieron otros hermanos de Jesús, ¿no? Se lo refiere el Evangelio, vamos a verlo en otro momento. Pero lo importante es ver que Judas es un hombre que da testimonio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, y también él, al escribir esta brevísima epístola, alienta, anima a los hermanos en esta segunda mitad del siglo I. Nosotros recordamos que el Señor Jesucristo, cuando empezó su ministerio, las multitudes le seguían, ¿recuerdan? Y él se iba, vamos a ponerlo así, a las salidas del pueblo, que subía a una montaña y allí la gente se sentaba. Esto es muy gráfico e ilustrativo en las películas cuando vemos acerca de la vida de Jesús. Pero recuerdan también ustedes que los religiosos, los judíos, los fariseos, todo ese sector, verdaderamente condenaban a Jesús y querían matarle hasta que verdaderamente eso se da. Y cuando nosotros revisamos la palabra del Señor,
nos damos cuenta que no es que se cambió el plan y bueno, tuvo que morir el Señor Jesús, no, estaba profetizado. Y vemos en las profecías del Antiguo Testamento que se habla de Jesús, del Señor. Isaías, por ejemplo, 52, es clarísimo, y porciones de la Escritura del Antiguo Testamento hablan de la obra de Cristo. Bien, Judas, el hermano de Jesús, va ahora a escribir, o ha escrito, y nosotros vamos a revisar lo que él puso acerca de la obra del Señor. Y yo quisiera en ese sentido que podamos pensar en 4 cosas. En primer lugar, en el versículo 20 está referido a ser edificados en Cristo, y también en esa comunión con Él también nos muestra que nosotros debemos orar o estamos orando en el Espíritu, es decir, ser dirigidos, guiados por Él. Y en el versículo 21 también la exhortación a conservarnos en el amor de Dios. Y finalmente en la segunda parte del versículo 21, esperando la manifestación de esa misericordia del Señor en nuestras vidas. Entonces, quisiera llamar su atención para tratar estos 4 puntos. Sé que no vamos a poder culminarlos los 4 el día de hoy, pero tocaremos tal vez 2 de ellos y pensemos en lo que la palabra del Señor nos refiere. Y nosotros vemos que los evangelios y las epístolas, al igual que el libro de los Hechos y Apocalipsis, todos dan testimonio de la vida y de la obra del Señor Jesús. De una forma, de otra forma, de una manera, de otra manera, cubriendo de esta manera el propósito del Señor, que su iglesia sea afirmada en esa verdad en Cristo Jesús. Esta epístola de Judas, algunos consideran que fue escrita en los años, fines de los años 60, otros consideran no, por el suceso conflicto aquí de Jerusalén y todo lo más, años 70. No hay un rango del 65 al 80. Es que cuando se escribían las cartas, no es como ahora, bueno, no sé si cuando mandamos un mensaje ponemos la fecha. No ponemos la fecha porque automáticamente nosotros mandamos un mensaje y se sabe el día, la hora, el segundo y la centésima de segundo que fue enviado. En los tiempos antiguos, no necesariamente debemos decir los tiempos antiguos, cuando yo era niño no había computadoras. Y pasé mi educación primaria y secundaria, no había computadora. Cuando estuve en la universidad hablaban de la computadora, una máquina de más o menos que ocupaba como 2 cuartos, 2 habitaciones. Y yo, wow, tan grande. Y como uno veía las series de televisión, ahí uno más o menos se da cuenta, wow, así debe ser una computadora. Imagínense ahora un celular, tenemos 80.000 operaciones que las máquinas hacen y que una computadora en los años 80 o 90 no podía ser. Pero bueno, dejemos ahí las cuestiones tecnológicas. La idea es que Judas, el hermano del Señor Jesús, escribe y da testimonio de la obra de Él. Y yo quisiera llamar vuestra atención, si podemos leer, alguien podría leer Primera de Corintios, el capítulo 3, el versículo 11, y otra persona podría leer Colosenses 1, 21 al 23, y otra persona podría leer en Juan 7, el versículo número 5. Y una cuarta lectura, por favor, Mateo 13, 55. Hay muchas citas, pero vamos a leer esas nomás.
Y podemos leer en primer lugar Mateo 13:55 y luego podemos leer Juan 7:5. Voy a leer Mateo 3. Bueno, si alguien no tiene Mateo 13:55, lo podría leer. Dice: ¿no es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama a su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Siempre cuando dicen Judas viene a nuestra memoria Judas Iscariote, el que traicionó al Señor. Bueno, Judas también es un personaje importante en el ministerio del Señor Jesús. Era el hermano del Señor. Aquí está Judas. Y podemos leer en Juan, el Evangelio según San Juan. ¿Alguien puede leer San Juan capítulo 7, el versículo 5? Juan capítulo 7, el versículo 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Ni aún sus hermanos creían en él. ¿Y quiénes eran sus hermanos? Ahí está Jacob, José, Simón y Judas. Tratemos un momentito de hacer un esfuerzo en ponernos en el escenario. Los que hemos tenido hermanos en nuestra adolescencia o juventud, podemos imaginarnos la interrelación que hemos tenido con nuestros hermanos. En mi familia, yo tengo 3 hermanos mayores y tengo 3 hermanos menores. Pero por mi edad estoy más cercano, estaba más cercano a los mayores, pero siempre hay una interacción entre los hermanos. Y con unos nos llevamos más que con otros, no porque lo escogemos, sino hay una reacción espontánea y que se da. Temperamento, gusto, preferencia, las razones enésimas que pueden haber. El Señor Jesús también tenía hermanos, pero sus hermanos no creían en Él. Y es muy normal y natural tal vez esa manifestación en una familia, que haya algún tipo de relación de ese tipo entre los hermanos. Pero podemos ver ahí lo que Juan 7:5 enfatiza. Ni siquiera sus hermanos creían en Él. Entonces, era rechazado, ignorado, omitido. Y al Señor Jesús no se le ve en los evangelios, sino hasta cuando tiene unos 12 años y después hasta los 30 aproximadamente. Y las especulaciones y conjeturas y películas y libros que se han escrito entre los 18 y los 30 años son enésimos. Y se hablan y se dicen muchas cosas. No es palabra de Dios y se ignora por completo. Entonces es importante ver que el Señor Jesús, participando de una familia, también hay unas reacciones de parte de ellos para con Él. Pero vamos a ver el pasaje que nosotros hemos tomado lectura. En Judas, los versículos 20 y 21, volvemos a leerlo y dice: ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténgase en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida
eterna. Habla de ser edificados. Y eso es algo muy importante en la vida de un creyente, por supuesto que sí. Y edificados en Cristo. Es muy importante lo que dice aquí. Dice, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda la vida eterna. Y este pasaje de 1 Corintios capítulo 3, el versículo 11, ¿se podría leer, por favor? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. No puede poner otro fundamento, el cual es Cristo. Entonces nuestra salvación solo está dada en Cristo. Eso es muy, muy importante. Y el pasaje de Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 23. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Lo que podemos ver aquí en Colosenses, cuando Pablo escribe a los hermanos de esta iglesia, es que alude a la referencia, alude al hecho de que hay que permanecer, deben permanecer firmes en Cristo. La realidad de la vida del creyente está dada y basada en Cristo. Y es importantísimo esto, el ser afirmado en Él y permanecer en el Señor. Eso es muy importante porque cuando nosotros tenemos algunas dificultades, cuando nosotros tenemos circunstancias que no podemos manejar, y eso en nuestra vida es común, tanto en los aspectos que refieren a nuestro trabajo, como situaciones y o circunstancias que dependen de nuestra vida familiar. Hay muchas cosas que podemos manejar, pero hay otras cosas que no podemos manejar. Entonces estamos en función de. Y por ejemplo, en cuanto a la salud, nos enfermamos, nos ponemos mal, sea la manifestación que sea. Necesitamos una ayuda, un médico que nos observe, que nos vea, que nos diagnostique. Y obviamente en función de ello procedemos. En nuestra vida, como hijos de Dios, esa edificación sea precisamente en esa base, en esa fundación, ese fundamento que es Cristo. Entonces, lo que Judas escribe aquí en esta breve carta es manifestar, dar a conocer que como hijos de Dios nosotros somos edificados, sí, edificados firmemente en Cristo. Y es algo que uno debe tener bien en claro frente a las situaciones y a las circunstancias que nos toca vivir. Mateo 13:55, por favor, ¿se podría leer otra vez? Y Juan 7:5. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ahí está. Lo vieron a un hombre
que tenía hermanos, que tenía una familia, tan igual, idéntico, semejante a ellos. Y esa es la realidad, que el Señor Jesucristo se encarnó y habitó en medio de nosotros. Era Dios, sí, y se hizo hombre. Y fue reconocido como un ser humano cualesquiera. Sin embargo, no era un ser humano cualesquiera. ¿Cómo puede ser posible que este hombre le diga a esta mujer, tus pecados te son perdonados? Vete, ¿quién te condena? ¿Quién era él para perdonar pecados del ser humano? Él era Dios. Y la evidencia de su realidad es que el Señor Jesucristo hizo muchas señales para darse a conocer quién es Él. Y cuando Él hacía estos milagros, la gente y la multitud se quedaban maravilladas y sorprendidas y le seguían. Pero no era que el Señor quería darles un buen tiempo, señales y milagros, sino que eran medios que el Señor usaba para mostrar quién era Él. Y también Él perdonaba pecados. A ti te digo, levántate y anda. Y el paralítico que hizo se levantó y se fue. Y a ti te digo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué? ¿Y por qué hacía eso? Porque Él era Dios. Entonces, aquí es importante ver lo que la palabra de Dios refiere: un hombre que estuvo con nosotros o entre nosotros, y tuvo una familia, y tuvo sus hermanos. El Evangelio de Juan, en el capítulo 7, el versículo 15, lo podemos leer conjuntamente con 1 Corintios capítulo 15. Juan 7. 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Hubo un momento de rechazo. Sin embargo, hubo otro momento de aceptación. Y cuando nosotros, por eso digo, hemos tenido una experiencia familiar donde hay hermanos, hermanas, hemos tenido nuestros momentos, pues, ¿no? Nuestras interacciones. Y hemos tenido momentos de admiración, de sorpresa, de decepción, de alegría. ¿Cuántas experiencias hemos tenido con nuestros hermanos? Muchas. Y ese cúmulo de vivencias demuestra que en nuestra vida como tal, nosotros interactuamos con seres que están muy próximos a nosotros, nuestra familia. Y que esas vivencias son tan idénticas y semejantes a las de otra persona, de otra familia, en otro grupo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y el Señor Jesús, según el testimonio de los evangelios, muestra también que Él vivió como un ser humano entre nosotros. Pero no era solamente ese aspecto del ser humano, había algo particular y distintivo en Él. Se puede leer el pasaje de 1 Corintios, el capítulo 15, los primeros 2 versículos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. El versículo 1 y versículo 2. Pablo está escribiendo ahí a los hermanos en Corinto, y había una situación difícil en ellos. Por eso se habla de incluso una posible tercera epístola a los Corintios. Bueno, eso es en crítica textual. Se habla de un documento. Si lo habría, ¿se va a oponer a la primera o a la segunda epístola? No, más de nada no. Porque cuántas cosas se han escrito acerca de la palabra de Dios, de la obra de Jesús. Muchas cosas se han registrado y se han dicho,
Pero lo importante aquí es la veracidad de la realidad de la persona del Señor Jesús. Y el Señor Jesús habitó entre nosotros. Y el Señor Jesucristo estuvo en este mundo. Y su propósito era salvar a su pueblo de sus pecados. Y eso lo quisiera enfatizar en Colosenses 1:23 para tenerlo resaltado. ¿Alguien podría leer entonces una vez más Colosenses 1:23? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La convicción, el testimonio de tener una experiencia, una relación con nuestro Dios, con nuestro Señor, expresada en este caso por la persona de Saulo, Pablo, ahora, hijo de Dios. Somos edificados en Él, somos fortalecidos en Él. Y eso es algo que la palabra de Dios nos muestra, que nosotros en nuestra vida, en una u otra forma, experimentamos y vemos en nuestra vida como tal. El versículo 21, ¿alguien podemos leer una vez más el versículo 20, por favor? ¿De Judas? Uh-huh. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. 21 también. Ahí está, orando en el Espíritu Santo. Ese es importante para nosotros como hijos de Dios, sí. Somos edificados, somos afirmados, fortalecidos en el Señor Jesucristo, sí. Pero también en nuestra experiencia de vida, el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a orar. El famoso Padre Nuestro, ¿recuerdan? Padre Nuestro, que estás en los cielos. Y ahí vemos que el Señor Jesús enseña a sus discípulos a tener presente qué cosas. En realidad, a Dios, su realidad y su propósito al habernos creado y ser Señor de su creación, pero también en la segunda parte, el hecho de nuestra experiencia, nuestra necesidad como seres humanos. Perdónanos nuestros pecados, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Hay una relación de experiencia humana contrastada con esa realidad espiritual, el perdón y la obra de Dios en nuestras vidas. Y es así que como creyentes, como hijos de Dios, nosotros oramos siempre al Señor. Así como un pequeño, y aquí tenemos ya un pequeñito que está riquísimamente dormidito. Él, y como nosotros también lo hemos tenido en nuestra vida cuando éramos así, bebés, pequeñitos. Hemos identificado a nuestros padres y hemos aprendido a comunicarnos. Ahora, eso es en un fin de semana, en 2 semanas. ¿Cuántos meses pasan? Y ya sabemos por los gestos del pequeño o de la pequeña si necesita algo o no. Y ya sabemos por las reacciones que tiene más o menos qué puede estar necesitando, qué debemos darle, etcétera, etcétera, etcétera. Aprendemos eso de nuestros hijos y eso lo llevamos a nuestra relación de fe, de comunión con el Señor. Y así también comenzamos a entender que así como requerimos de la presencia constante de nuestros padres, así también
ellos y nosotros como seres humanos nos comunicamos y esas relaciones se van fortaleciendo, esas necesidades van siendo atendidas y hay ese crecimiento y ese desarrollo del ser humano como tal. En la vida del creyente, sí, nosotros somos edificados en Él y también nosotros nos comunicamos con Él. El Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos el famoso Padre Nuestro. Es saber que tenemos un Padre, un Dios que está sobre los cielos, un Dios que atiende nuestra necesidad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La consideración de quién es Él y cómo yo debo conocer y entender quién es Él. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad en el cielo, así también como en la tierra. Y viene a manifestarse sus necesidades humanas. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Son necesidades, o diríamos, tan humanas, por supuesto. Tan rutinarias, por supuesto. A ver, dejemos de comer 2 días. No se puede, nuestro cuerpo necesita. Estamos líquidos, vitaminas, proteínas, carbohidratos, todo lo que usted quiera ponerle ya lo necesitamos. Y nos alimentamos día a día. Dejemos un momentito ahí la condición física humana. Espiritualmente, necesitamos también alimentarnos de la palabra del Señor, como lo estamos haciendo en este momento. También necesitamos orar al Señor, reconocerle quién es Él, agradecerle, alabarle, bendecir su nombre por lo que Él es y por lo que Él hace. Y también ponerle y expresarle nuestras necesidades y nuestras angustias. Agradecerle por las bendiciones, por las respuestas, por lo que Él ha obrado y ha hecho en nuestras vidas. Y ese caminar, ese andar en esa comunión y en esa relación con Él, nos ayuda a entender la vida, la cual Él nos ha dado y el propósito en ella. Y aquí justamente en el versículo 20 dice, orando en el Espíritu Santo. Padre nuestro. Él nos enseñó el Señor Jesús. ¿Quién atiende la petición? ¿A quién se dirige? A Dios el Padre. El Padre atiende. El Señor Jesús puso, Padre nuestro que estás en los cielos. Y sigue el Padre Nuestro y todo, puedan leerlo para resaltar algunas cosas que la palabra, que el Evangelio refiere allí. Estamos en el Evangelio según Mateo. Ahí está. ¿Dónde está el Padre Nuestro? De la otra Biblia, por el más grande. ¿Sí? Ya. Estamos. Un ratito, por favor. Es el Evangelio de Mateo, pero estoy confundido aquí con la cita, ¿no? Es lo que está. ¿El Padre Nuestro? Sí. Mateo 6, 9, 13. Ay, pues sí. Perdón, pero aquí estamos los 7. Ya. Entonces, Padre nuestro que estás en el cielo. El Señor Jesús enseña a orar a los discípulos, a sus discípulos, teniendo presente en primer lugar a quién nos debemos dirigir, quién contempla, quién es el Señor sobre su creación. Y entonces está dirigido al Padre. Fíjese, no es Padre mío, Padre nuestro. Hay una comunidad, es nuestro Padre, hay una familia.
su iglesia. Desde los tiempos de Adán, hasta el último habitante cuando el Señor venga, hasta el último habitante cuando el Señor venga. Entonces el Señor Jesús muestra esto. Y fíjese ahí, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Fíjese, dice, perdónanos nuestras deudas. Nosotros le debemos al Señor. Cuando se dice deuda, dinero, ¿no? $1,000, $3,000. Le debemos dinero al Señor. Se la deuda, saliéndose de nuestra realidad económica, material, humana, ¿sí? Tiene un precio, tiene un costo. Pero el Señor nos muestra que por encima de esa dimensión material que nosotros tenemos como seres humanos, hay una dimensión espiritual. Perdónanos nuestras deudas. Otras versiones dicen, perdónanos nuestras ofensas. Otra versión dice, perdónanos nuestros pecados. O sea, lo que no está acorde a su voluntad. ¿Y nos damos cuenta de ello? Sí. O a veces, hermanos, ni siquiera nos hemos dado cuenta y hemos omitido el consejo del Señor, la palabra de Dios. Y por eso también hay pecados de omisión. Y no es que intencionalmente, no. Lo hemos ignorado. Y después nos damos cuenta, Señor, perdóname. Porque lo hemos hecho sin considerarlo a Él, o sin considerar su voluntad como manifiesta en su palabra. Y el Señor Jesús dice, no nos dejes caer en tentación, líbranos del maligno. Con las añadiduras y los detalles que se puede comentar en otro momento, ¿quién está presentando esta petición al Padre? Es el Hijo, el Señor, y nos enseña eso. En otro momento el Señor dice, todo lo que pidéis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que está conforme a su propósito y a su voluntad en Él. Y fíjese, ¿es importante para nosotros tener presente esto? Sí. Porque en nuestra vida de comunión diaria con el Señor, nosotros somos edificados día a día de una manera tan particular que el Señor nos permita, por medio de su palabra, a través de su Espíritu Santo, en las vivencias, en las experiencias que tenemos en la vida rutinaria. Pero también hay un obrar del Señor de forma tan particular para nosotros como hijos de Él. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Tenemos necesidades muchas. Pregunta, ¿somos conscientes de pedirle al Señor las cosas que hacemos? ¿Las encomendamos al Señor? Y debemos encomendar todo a Él. Porque ¿sabe qué? Encomendarlo al Señor significa que ha pasado el filtro del Señor. Ah, no, esto no. ¿Pero por qué no? No, esto no. ¿Pero por qué no? ¿No ha pasado algunas veces que hemos reaccionado así? Porque tal vez no quiere que se considere, tal vez se quiere que sea revisado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí la palabra de Dios nos muestra en esta oración del Señor Jesucristo, cuando Él dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Eres tú, y como tú eres, Señor, tú nos diriges, nos ayudas, y etcétera, etcétera. Y ahí dice, ¿no?
Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras deudas. El versículo dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermanos, es una enseñanza de la palabra de Dios que nosotros también tenemos que perdonar las ofensas que se nos cometen. Hay otro versículo que dice, si vosotros no perdonáis a vuestros semejantes, ¿cómo vuestro Padre Celestial perdonará a vosotros? Entonces quiere decir que es una vida que implica responsabilidad, pero también hay obligaciones que tal vez yo puedo ignorarlas, pero sin embargo debo tenerlas presentes. Como cuál, perdonar a mi prójimo sus ofensas. Y la otra cosa, y no nos dejes caer en tentación. Claro, nuestro deseo es no hacer nuestra voluntad o la voluntad del maligno. No podemos hacer algo que contravenga a la enseñanza y al carácter del Señor. Sino la petición es, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Y volviendo a nuestro pasaje de Judas, el versículo 20, dice, ustedes en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios. 1. 2. Edificándose sobre la base de su santísima fe. O sea, debemos ser edificados firme y constantemente en el Señor, sí. Pero fíjese como dice, sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo. No podemos vivir la vida como hijos de Dios independiente al margen de Él. ¿Cómo un empleado va a proceder en una empresa si no considera las líneas, los ejes de los procedimientos establecidos en una empresa? Es contrario, pues absurdo. Es así. Como hijo de Dios me corresponde vivir como tal, y en ese sentido también, cuando dice orando en el Espíritu, encomendar todo lo que yo tenga como hijo de Dios al Señor. Y eso es algo importantísimo, amados hermanos. Podemos, hemos leído el pasaje de 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Ok, en ese fundamento del Señor Jesucristo procedemos. Y debemos orar, sí, en el Espíritu Santo, debemos orar considerando a nuestro Dios. Y eso es algo importantísimo en la vida de todo creyente, sí. Pregunta, ¿es eventual? Hace 3 meses oré. No, es en el día a día. Hermanos, a ver, yo tengo entendido, no sé si ahora con los nuevos datos que hay, pero en el ser humano, lo escuché hace muchos años, muchos años, que más o menos son como 15,000 pensamientos que hay por día en un ser humano. 15,000 cosas al día. ¡Wow! En una hora pensamos en 1000 cosas, pues, ¿no? Muchas cosas. Ok, bueno. Mi pregunta es, de todo lo que nosotros pensamos, de todo lo que nosotros hacemos, ¿está Dios presente? Y cuando nosotros procedemos en algo que está mal, nuestra conciencia nos acusa. Y Señor, perdón, esto no es. Y esa es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Hay personas, obviamente, que no consideran lo que hacen, aún pasa ahí. Pero yo soy responsable de todo lo que hago. El Espíritu de Dios va obrando en mi vida, me va mostrando qué agrada al Señor,
y qué no agrada al Señor. Y yo recuerdo, tal vez ustedes lo habrán escuchado, no lo sé. El pastor Alfredo Smith, en los años 80, mire, estoy hablando hace casi 45 años, casi medio siglo. Él dijo más o menos algo así, que él escuchó de un pastor, y que creo que muchos de nosotros tal vez lo hemos escuchado, ¿no? Que él le gustaba mucho fumar y él tenía su pipa. Y yo nunca, bueno, creo que 2 veces estuve cerca de una persona que tuvo su pipa. Para los que no fumamos es muy incómodo el olor, pero para un fumador debe ser exquisito, es más, debe ser un estímulo. Bueno, y entonces este predicador dijo, estoy hablando del año 1800, estoy hablando de los años 1800, o sea, saque su línea, 200 años atrás. Y él decía que él había entendido que la palabra de Dios, todo lo que él haga, lo debería hacer para la gloria de Dios. Y él decía, yo fumo esta pipa para la gloria de Dios. Bueno, unos 100 años más tarde, se evidenció objetiva, científicamente, que eso mata al ser humano, hace daño, cáncer al pulmón, ¿no? ¿Ustedes creen que si este hombre hubiese sabido eso, hubiese dicho, me fumo esta pipa para la gloria de Dios? Jamás. Entonces, hay cosas que nosotros podemos conocer o desconocer como seres humanos. Está bien, es parte de nuestra vivencia, claro que sí. Y que en un primer momento no lo tenemos, en un primer momento desconocemos, ok. ¿Qué nos va a acusar? ¿Qué nos va a defender? Nuestra conciencia. Porque yo creo que si Spurgeon, ese predicador del siglo XVIII, hubiese sabido que la nicotina, el tabaco, era nocivo, jamás diría que lo fuma para la gloria de Dios. Entiendo que tal vez fumarse una pipa en esa época era sinónimo de cierto estatus, no lo sé. Pero lo único que sí uno tiene conocimiento es que cuando uno está convencido de algo, lo hace. ¿Y a quién quiere exaltar? Al Señor. Entonces, es importante que las intenciones de nuestro corazón siempre estén orientadas, basadas y afirmadas en la palabra de Dios. Entonces, este pasaje nos muestra que estamos siendo edificados firmemente en Cristo. Que estamos orando, como dice, orando, justamente orando en el Espíritu de Dios. Y si es así, todas nuestras acciones siempre deben ser encomendadas y van a ser encomendadas al Señor. Pregunta, ¿encomendaremos algo malo? No, porque sabemos que el Señor no nos va a aprobar. Entonces quiere decir que en nuestro proceso de santificación, como dice Pablo en una parte, vamos muriendo más y más al pecado y vamos viviendo más y más para Dios. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en ese proceso de santificación es el que cada uno de nosotros estamos viviendo hoy, y por eso no somos y no debemos ser jueces de los demás. Como dice esa porción, tú que miras la paja en el ojo de tu hermano y no te miras a ti mismo, la viga, wow, una pajita pues con un dedo lo podemos expulsar. Si damos como bueno, siempre he escuchado, un tingote con nuestro dedo a una madera, le aseguro que le va a doler. Claro, porque la madera es dura. Entonces lo que nos muestra ahí
es que nuestra dependencia de vida y andar en el Señor debe estar siempre basado y anclado en Él. Hay un tercer punto que solamente lo voy a mencionar y lo vamos a desarrollar el próximo domingo, que está en el versículo 21 que hemos dado lectura. Y cuando dice allí, orando en el Espíritu Santo mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna. Y aquí está que nosotros somos edificados en Cristo, y si somos edificados en Cristo, nosotros también vamos a orar en el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Es decir, estamos cada vez más siendo dependientes, amalgamados, abrazados por esa realidad de la vivencia de Dios en nuestras vidas. Y es algo que nosotros tenemos y lo vamos a experimentar. Tenemos que vivirlo como sujetos, como personas, y esa realidad de la palabra de Dios va a ser evidenciada por nosotros en nuestras vidas. Cuando dice aquí, voy a leer otra vez el versículo 20, ustedes en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios. 2, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna. Vamos a quedarnos hasta aquí y vamos a dejar pendiente estas otras porciones de la Escritura, pero no sin antes leer un pasaje más que está en el Evangelio según Mateo. Si alguien lo podría leer, en el Evangelio según Mateo, el capítulo número 3, para leer los versículos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. Ahí está clarísimo, Dios ama a su Hijo. Y justamente esa complacencia del Padre, ¿no? Muestra la realidad de la obra del Señor Jesús como tal, la persona de Él como tal, y nos muestra entonces que para ser aceptos ante el Padre, nosotros debemos amar a su Hijo como tal. Y eso vamos a desarrollarlo el próximo domingo, pero vamos a quedarnos aquí en esta porción de este pasaje. Vamos a orar. Señor bendito Padre nuestro, te damos gracias por este momento que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos muestras que nos amas y nos amas, Señor, con ese amor eterno. Y Padre nuestro, permítenos comprender, entender la realidad de esa obra tuya en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tu misericordia, porque nos has hecho partícipes de este Evangelio de Cristo. Sin embargo, también nosotros necesitamos, como dice tu palabra, crecer, Señor, en esa comunión, en esa relación contigo. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y eres bueno en gran manera. Padre bendito, te rogamos y te pedimos que esa obra que tú has empezado en nosotros, tú la perfeccionarás hasta el fin, dice tu palabra, Señor. Ayúdanos para que cada uno de nosotros aprendamos a vivir en esa dependencia de ti. Señor,
nosotros reconocemos que algunas veces en nuestra vida somos tentados y el maligno, Señor, está como león rugiente, dice tu palabra, buscando a quien devorar. Él quiere destruir tu obra, Señor. Y Padre nuestro, te damos gracias porque tú estás con nosotros. Oh Dios eterno, ayúdanos a buscarte cada instante, cada momento de nuestra vida. En cada cosa que hacemos, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Hemos pedido perdón en un momento cuando nosotros muchas veces, Señor, no procedemos como deberíamos proceder. Y te damos gracias porque tu Espíritu Santo es el que obra en nosotros y nos muestra lo que debemos hacer delante de ti. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Y te rogamos, Padre nuestro, que tú nos ayudes para vivir en esa comunión, en esa relación permanente contigo cada día. Y va a haber fruto, Señor. Sí, Señor. En la obra que tú empiezas en nuestra vida, Señor, poco a poco, progresivamente, cada día, vamos comprendiendo y entendiendo tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Dirígenos, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por el perdón, Señor, de nuestros pecados, por la esperanza que tú nos has dado en Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos así. Amén. Amén. Hermanos, nos ponemos de pie y entonaremos el Salmo número 111. ¿111? Abajo. Ahí está. A Yahvé yo alabaré, A Yahvé yo alabaré, con todo el corazón, con todo el corazón, con toda la congregación, con toda la sus congregación. glorias cantaré, Sus glorias cantaré, las obras grandes del Señor, buscadas han de ser por todos los que quieren ver las glorias de su luz. sus obras llevan glorias mil, Sus obras llevan glorias mil, sobre excelentes son, sobre excelentes son. nos hablan de su compasión, Nos hablan de su a compasión, todo su redil, a todo su redil, su pacto fiel lo cumplirá, a toda la nación, que acepte fiel su dirección y su heredad les da. las obras de mi rey de Sión, Las obras de mi rey de Sión, son juicios, son verdad, son juicios, son verdad. sus leyes de fidelidad, Sus leyes de fidelidad, siglo en siglo son, de siglo en siglo son. La redención Yahvé la dio al pueblo de su fe. Su pacto firme siempre fue y nunca lo cambió. La
hermanos, vamos a participar en presentar al Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a orar. Dios bendito y Padre nuestro, nosotros estamos delante de tu presencia, Señor, y te agradecemos por tu provisión, por el sustento que tú nos das, Señor. Y presentamos a ti, oh Dios, nuestros diezmos y nuestras ofrendas como expresión de nuestra adoración a ti, expresión de gratitud, de reconocimiento que tú eres nuestro Dios, proveedor y sustentador. Te damos gracias, Dios bendito, por tu misericordia, por tu providencia, por tu constante atención, ayuda, apoyo en nuestras vidas. Y nosotros, Señor, estamos agradecidos por esa provisión tuya, y una parte de lo que recibimos, por eso, Señor, lo presentamos a ti. Tú bendigas, Señor, estos diezmos y estas ofrendas. Tú bendigas, como dice tu palabra, al dador. Ayúdanos, oh Señor, a entender y a vivir en esa dependencia de vida contigo. Padre nuestro, gracias por tu provisión, y tú seas con cada hermano, con cada hermana, con cada familia, Señor, de esta congregación, proveyéndoles para cada una de sus necesidades. Bendiciéndoles, Señor, en sus labores cotidianas, en sus trabajos, los quehaceres cotidianos. Y Padre, podamos todos nosotros darte gracias, porque tú eres el Dios proveedor y sustentador. Oh Señor, oramos también por nuestros hermanos que no están presentes el día de hoy. Sabemos que algunos de ellos están no bien de salud. Sabemos que otros sí están bien, pero no pueden venir por su condición. Y otros hermanos que también han viajado. Rogamos que tú seas con ellos, aprovechando este tiempo, Señor, de descanso, de vacaciones, de feriados. Les ayudes a cada uno de ellos, nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor, en nuestro diario vivir. Padre nuestro, te reconocemos a ti como el Dios proveedor, el Dios sustentador. Y nosotros también, Señor, podamos honrar ese sustento, esa provisión tuya, a ti, Señor, con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Gracias te damos, Dios bendito. Pedimos, Señor, que tú nos dirijas, nos ayudes para seguir entendiendo, comprendiendo tu voluntad para cada una de nuestras vidas, Señor. Te agradecemos por tu provisión en Cristo Jesús. Oramos así. Amén. 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 Pueden tomar asiento, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios, en el capítulo número 11. Primera Corintios, capítulo número 11, la porción de la Escritura donde se alude la enseñanza del apóstol Pablo acerca del sacramento de la Cena del Señor. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 11, desde el versículo número 17 en adelante. Y dice así: al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En
primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes y hasta cierto punto lo creo. Sin duda tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Hermanos, hemos leído una porción un poquito más extensa de lo que convencionalmente leemos, porque, como sabemos, en Corinto había mucha ignorancia o mucha resistencia al mensaje del Evangelio. Y Pablo les escribe a los hermanos para decirles, en cuanto a la celebración de la Cena del Señor, lo que ellos deben tener presente. Y precisamente es eso, el versículo 23. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Y es algo que no es sino un sacramento que el Señor Jesús instituyó para su iglesia, para que recuerden la obra que Él hizo por ella. Y así como en el Antiguo Testamento celebraban la Pascua, los judíos tenían una celebración nacional, la liberación de la esclavitud en Egipto. El Señor Jesús, sin embargo, para su iglesia, para su pueblo, Él enseña la celebración de la Cena del Señor como una práctica para tener presente que la iglesia del Señor Jesucristo, sus hijos, saben en quién han creído y recuerdan y testifican de esa obra que el Señor hizo por ellos. ¿Y cuál fue? El morir en la cruz por nuestros pecados. Entonces Pablo testifica esto a los hermanos en Corinto, y nosotros también hoy día, miles de años después, celebramos también porque creemos en ese Evangelio del Señor Jesucristo. Por tanto,
versículo 27, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Había gente, como sabemos, que solamente iba para comer porque quería llenar sus estómagos. Y otros querían beber porque querían embriagarse. Y Pablo dice, no es esa nuestra razón de comer y de beber. Comemos el pan para recordar la obra del Señor Jesús. Bebemos el vino para tener presente el derramamiento de su sangre, su sacrificio. Y entonces el pan que comemos es el pan del día a día. Es el pan que también estuvo en la mesa esa noche. Y el vino es el vino que se toma en el día a día. Ese que también nosotros tenemos. Y lo hacemos ¿por qué? Porque sabemos que la obra de nuestro Señor Jesucristo fue eficaz. Nuestro pecado debe ser pagado. El Señor Jesús con su muerte pagó el precio de nuestra maldad, de nuestro pecado. Y nosotros como hijos de Dios debemos tener presente esa obra de Él. Entonces cada vez que comemos del pan, cada vez que bebemos del vino, recordamos el sacrificio que Él tuvo, que padeció por nosotros para darnos salvación por el perdón de nuestros pecados. Y somos perdonados, por eso somos salvos. Y bendito sea el Señor, que Él hizo eso por amor de nosotros. Y como dice el versículo 26, cada vez que coman este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Sí, el Señor Jesucristo murió. Sí, el Señor Jesucristo resucitó. Sin la muerte no hay perdón de pecados. Y el Señor Jesús murió por nuestros pecados. Démosle gracias al Señor, démosle la gloria de vida a su nombre y siempre tengamos presente que nuestra salvación es una obra de amor, de gracia de nuestro Dios, para que por medio de la sangre y el cuerpo, la muerte, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros también podamos participar de esa bendición en Él. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor eterno, te damos gracias por este momento. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites ahora participar de este sacramento. Padre Celestial, te rogamos que nos ayudes para siempre tener presente la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y al comer del pan y al beber del vino, nosotros recordamos el sacrificio de nuestro Señor. Él instituyó este sacramento para que nosotros tengamos presente lo que Él hizo por nosotros. Gracias, Dios bendito. Ayúdanos, oh Señor, para poder ser afirmados cada día en esa fe, en la fe que tú nos has dado, por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor. Pedimos tu bendición por Jesucristo nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Los hermanos que han de participar de la cena del Señor pueden ponerse de pie, por favor.
Vamos, hermanos. Dice la palabra del Señor: después, de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Vamos, hermanos. Dice la palabra del Señor: porque cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado para participar de este sacramento, Señor. Y Padre nuestro, te agradecemos porque tú eres un Dios de amor y de misericordia, y un Dios de justicia, Señor. Nuestros pecados han sido pagados con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y, Señor, nosotros por eso tenemos esa seguridad y esa confianza en ti, porque el Señor Jesucristo logró lo que para nosotros es imposible, Señor. Y te damos gracias por tu amor manifiesto en Él, por su sacrificio en la cruz. Su sangre fue derramada, su cuerpo fue torturado. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a afirmarnos en esa fe que tú nos has dado. Y este sacramento de la Cena del Señor nos ayuda a recordar, a tener presente la realidad de Cristo en nuestras vidas. Oh Señor eterno, gracias por este tiempo que tú nos has dado. Te alabamos y te bendecimos, Señor. En Cristo Jesús oramos así. Amén. 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 Hermanos, finalmente entonces alabemos a nuestro Señor entonando el Salmo número 121.
dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará, de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Padre bendito, por este tiempo que tú nos has dado, este tiempo de adoración a ti, porque tú eres el Dios vivo y verdadero y digno de toda adoración, Señor. Padre, te agradecemos por tu palabra, porque hemos podido leerla, porque hemos podido cantarla, porque hemos podido meditar en ella, Señor. Y Padre, nos ayudes para poder en esta semana que empezamos orientar nuestras vidas siempre bajo los principios de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios bendito, para proceder como corresponde, como hijos tuyos, y nos use, Señor, para bendición a los demás. Seas con cada uno de nosotros en las diferentes actividades o quehaceres que debemos aprender y cumplir, y seamos por ti dirigidos, fortalecidos. Gracias, Padre Celestial, por tu obra constante en cada una de nuestras vidas. Oh Señor, pedimos que nos ayudes para que en cada momento en esta semana que tengamos la oportunidad, Señor, de leer tu palabra, de compartir tu palabra. Señor, tú seas fortaleciéndonos a cada uno de nosotros según tu bendita voluntad. Ayúdanos, oh Señor, en todos nuestros quehaceres, en todas nuestras responsabilidades, y que podamos hacerlas bien. Gracias, Dios bendito, por este tiempo que nos has dado, un tiempo de adoración, de alabanza, un tiempo de bendición para nuestras vidas, Señor. Despídenos, Padre nuestro, con tu paz y con tu bendición. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén. Amén. Hermanos, entonemos finalmente el cántico de Simeón, ahora soberano Señor. Ahora soberano Señor, permite que conforme a tu palabra tu siervo vaya
en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual preparaste en presencia de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Nuestros anuncios, bueno, en primer lugar, una bienvenida cordial a todos y cada uno de ustedes. El día de hoy, día previo a la festividad de las fiestas nacionales. El 28 y 29 son las fechas de nuestro aniversario patrio. Entonces, mañana feriado, pasado mañana feriado. Son 2 de los 16 días feriados que nuestro calendario peruano tiene para todos los peruanos. Qué particular. Bueno, quería manifestarles que, bueno, nuestro hermano Cristian no está ahora con nosotros, él está muy lejos de aquí, 800 kilómetros más o menos, está por la tierra que ellos le dicen antesala del cielo. Está por Cajamarca. Entiendo, ambos tienen familias en Cajamarca, entonces aprovechan estos días festivos para ir a visitarlas, y la razón por la cual ellos no están. Nuestro hermano Juan de Dios, no sé si estará conectado ahora, pero nuestro hermano Juan de Dios también, él ya está imposibilitado de caminar prácticamente. Entonces nuestro hermano Juan siempre participa, él está en el Facebook, en el WhatsApp, perdón, de la iglesia, y oremos por él, por su salud, para que el Señor le fortalezca, le guíe, le dirija. Nuestra hermana Lourdes también ya no le vemos un buen tiempo, y creo que no será posible por otro tiempo más, por las razones laborales y las necesidades materiales que ella tiene. Pero oremos por ellos también. Nuestro hermano no está aquí, pero es motivo de darle gracias al Señor. Nuestro hermano Sebastián ya terminó la carrera, o sea, ya hay un nuevo arquitecto. Ahora va a seguir toda su colegiatura y todas las cosas, los requisitos que hay, pero gracias a Dios él ya terminó, y entonces gracias a Dios por ello. Le vimos hace 2 días aquí, estaba con su amigo entrañable, Carlos Andrés, y gracias a Dios por esa noticia que nos ha compartido también. Por otro lado, debemos orar también por algunos hermanos que no les vamos a poder ver a menos que nos vayamos a su casa. Vamos a coordinar para este mes de agosto los cuartos domingos del mes. Vamos a celebrar los servicios de oración en la casa de la familia Quirós, hermano Julio y hermana Angelita. El primer domingo del mes en la casa de la familia Fernández. El segundo y tercer domingo del mes está, no está definido dónde, pero si hay un quinto domingo del mes. El segundo es el... Ya como con ustedes, perdón, era el segundo. Sí. ¿Y por qué no hemos...? Porque se mudaron. Estaban con la mudanza. Perdón, eso merece perdón, disculpas, perdón. Yo decía, pero ya con... Ok, bueno, entonces la noticia es para nuestros hermanos que también están viendo. Como ya la familia Benvenuto tiene su lugar de residencia ya establecido, entonces, desde este jueves es posible ya, ¿cómo? Ok, entonces desde este jueves podemos también ya participar. Y digo esto ¿por qué? Porque nuestras reuniones para matrimonios la empezamos muy entusiastamente el primer jueves de julio, pero el segundo, el tercero y el cuarto jueves de julio no ha sido posible por las razones de la salud.
pero ya este jueves ya podemos retomarlos. Entonces, desempolven su librito del matrimonio, porque vamos a seguir con esto. Y vamos a hacerlo por presencial y también por internet. Los hermanos que quieran estar pueden conectarse, y los amigos también que quieran conectarse, como Marco Saja, que nos ha dicho que él va a estar, entonces también él puede conectarse, y otras personas que así lo deseen. Entonces, este día miércoles tenemos la reunión de oración. Hemos conversado con el pastor Elvin el otro día de cambiar la fecha de las reuniones de oración. Entonces la idea era que sea los días martes, y vamos a verlo, pero no lo concretamos paralelamente con la otra actividad. Entonces tendríamos reunión los días domingos, los días martes y los días jueves. Entonces este jueves reiniciamos nuestro tema de matrimonios a las 7:30 de la noche. Y vamos a continuar 2 veces al mes, y cuando haya un mes de 5 jueves, pues ya haremos una tercera oportunidad. Pero bueno, vamos a comunicarlo y darles a conocer esto. Entonces, oremos por nuestros hermanos viajeros. El Señor les ayude, les bendiga, les guarde. Nuestro hermano Cristian, nuestra hermana Roxana están por las tierras del norte. Y oremos para que el Señor les guarde y les bendiga. Y también oremos por nuestros hermanos que están aquí, y que el Señor nos ayude a todos y cada uno de nosotros. Entonces, no habiendo otra noticia más que compartir, entonces que el Señor les bendiga, y podemos saludarnos los unos a los otros. Pero perdón, un ratito. Ariadna. Si quiere. Hay que preguntar si podemos. ¿Cómo? Vamos a preguntar si podemos compartir eso. Hay que preguntar. ¿Se puede compartir? ¿Sí? Quería preguntarles, ¿es posible? Sí, claro. La familia Benvenuto tiene en proyecto, Construcción. en proceso, en la gracia del Señor, tener un integrante más. No sabemos si será una nena o será un nene, o serán 2, no lo sé. Pero esta mañana nos hemos enterado, y aplausos. Bravo. Que el Señor les bendiga, les ayude, amados hermanos. Tendremos ya noticias en las próximas semanas, pero todavía no sabemos las fechas, porque obviamente no es del todo tratado. Pero gracias a Dios por compartir esa noticia. Que el Señor les bendiga, y ahora sí podemos saludarnos los unos a los otros. Muchas gracias. Amén. Hasta luego. Muchas gracias.